Dicen que el oeste no perdona a quien llega sin un plan, pero lo que nadie cuenta es lo que ocurre cuando una mujer se queda varada entre la esperanza y el abandono bajo el sol implacable de California. Esta no es solo la historia de un encuentro en una estación de tren. Es el instante exacto en que dos destinos, que no tenían intención de cruzarse, empiezan a girar hacia algo inevitable. Y quédate hasta el final, porque lo que comenzó como una simple pregunta educada terminará cambiando mucho más que una noche en Ventura. El sol ya había recorrido la mitad de su arco limpio sobre el cielo californiano, cuando Kate Harlow divisó por primera vez a la joven sentada sola en el banco de madera frente a la estación de tren de Ventura. Sujetaba contra el pecho una bolsa de lona gastada como si allí dentro latiera su última seguridad en el mundo, y por las costuras reforzadas y los parches cuidadosamente cosidos, era evidente que todo lo que poseía cabía en ese pequeño equipaje. Kate había ido al pueblo a comprar provisiones para el rancho, atando su caballo frente a la tienda general, pero cada vez que cruzaba la calle, sus ojos regresaban a ella sin pedir permiso. La estación bullía normalmente con viajeros, comerciantes y recién llegados que bajaban del ferrocarril buscando fortuna en 1882, cuando Ventura comenzaba a transformarse de tranquila ciudad misionera en promesa de progreso gracias a las vías que conectaban con el resto del país. Sin embargo, aquella mujer no parecía ni llegar ni marcharse. Permanecía inmóvil, con su vestido verde oscuro cubierto de polvo del viaje y el cabello castaño rojizo recogido con esmero pese a la brisa salina que intentaba deshacerlo. Cuando Kate terminó de asegurar sus compras en el Packhorse y el sol empezó a inclinarse hacia el Pacífico, ella seguía allí, contemplando las vías vacías con una expresión que mezclaba fe obstinada y derrota contenida. He aquí lo que atrapó a Cade. En sus 26 años había visto hombres arruinados por malas cosechas, buscadores de oro sin fortuna y viudas esperando cartas que nunca llegaban. Pero la forma en que aquella joven sostenía la compostura, como si su dignidad fuera lo único que le quedaba, le apretó algo en el pecho. Él no era un hombre dado a intervenir en asuntos ajenos. Desde la muerte de su padre 2 años atrás, cargar con el rancho familiar le había enseñado que cada persona libra sus propias batallas en silencio. Entre la sequía que amenazaba los pozos y los promotores empeñados en comprar sus tierras para expandir cultivos, ya tenía suficiente sobre sus hombros. Aún así, cuando las sombras comenzaron a alargarse y el jefe de estación bajó la ventanilla de la taquilla, sus botas cruzaron la calle polvorienta antes de que su mente pudiera detenerlas. La joven alzó la vista cuando la sombra de su sombrero cayó sobre ella. Sus ojos eran de un gris verdoso profundo, como el océano antes de desatar una tormenta. No debía de tener más de 22 o 23 años. Sus facciones delicadas hablaban de educación y buenos modales, aunque la tela gastada de su vestido insinuaba que la fortuna había cambiado de rumbo. ¿A dónde se dirige, señorita?, preguntó Katie, quitándose el sombrero con la cortesía automática que su madre le inculcó antes de fallecer, cuando él apenas tenía 15 años. Ella parpadeó, como regresando de pensamientos demasiado pesados. La he visto aquí desde esta mañana. El último tren ya partió. El siguiente no llegará hasta mañana por la tarde. ¿Tiene dónde pasar la noche? El rubor subió a sus mejillas y su espalda se tensó con orgullo herido. Soy perfectamente capaz de ocuparme de mí misma, señor. Gracias por su preocupación. Su acento refinado, claramente del este, quizá Boston, no encajaba con el polvo de California. Kate debería haberse despedido en ese instante. Sin embargo, el pánico apenas perceptible en su mirada lo detuvo. No cuestiono su capacidad, señorita. Solo le ofrezco información. Ventura no es peligrosa, pero no es lugar para que una dama pase la noche sola en un andén. Hay una pensión respetable, la de la señora Chen, a 2 calles de aquí. Es honrada y cobra lo justo. Por un segundo ella pareció aferrarse a su orgullo, pero sus hombros cedieron levemente bajo el peso del cansancio. Estoy esperando a alguien. Deberían llegar pronto. Era una mentira delicada, y ambos lo sabían. Katie asintió sin exponerla. Estaré en el salón de enfrente un rato más. Si necesita indicaciones o compañía para llegar a la pensión,
Con gusto la acompañaré. Las calles no son amables después del anochecer. Se volvió para marcharse, pero la voz de ella lo detuvo, suave y tensa. Señor, ¿hay una oficina de telégrafos en Ventura? Sí, junto a la oficina de correos. Abierta por 1 hora más. Señaló el pequeño edificio con el letrero gubernamental balanceándose en la brisa. Gracias, ha sido usted muy amable. Kate se alejó, aunque no fue al salón. Se quedó a la sombra cerca de la caballeriza, fingiendo revisar riendas y provisiones mientras vigilaba discretamente el andén. Se dijo que solo era precaución, pero en realidad aquella mujer se le había clavado bajo la piel como una astilla imposible de ignorar. 20 minutos después, ella se levantó con torpeza, las piernas entumecidas por la larga espera. Se sostuvo del banco, tomó su bolsa y caminó hacia la oficina de telégrafos con paso decidido. Permaneció dentro varios minutos. Cuando salió, la esperanza en su rostro se había apagado un poco más. Regresó lentamente al banco mientras el cielo se teñía de naranjas y rosados que se reflejaban en el océano distante. El aire se volvió frío, como ocurre siempre en la costa al caer el sol, y se envolvió con más fuerza en su chal delgado. No llevaba abrigo, tampoco guantes, y aunque sus manos mostraban callos recientes, era evidente que no habían nacido para el trabajo duro que últimamente habían tenido que soportar. Y ahora dime algo. Si estuvieras en ese andén en 1882, ¿esperarías hasta el último tren o aceptarías la ayuda de un desconocido? Cuéntanos en los comentarios desde qué país estás viendo esta historia del viejo oeste. Y si quieres descubrir qué hará Cade cuando la noche caiga sobre Ventura y el telégrafo no traiga respuesta, suscríbete y acompáñanos, porque esta historia apenas comienza y el oeste todavía tiene muchas decisiones que exigir. Esperó hasta que oscureció por completo y se encendieron las farolas antes de acercarse de nuevo. Esta vez ella no pareció sorprendida al verlo, como si estuviera esperando su regreso. Tu grupo no ha llegado, observó, señalando lo obvio. No, respondió ella en un susurro. No han llegado. La pensión de la señora Chen. Entonces levantó la vista hacia él y, a la luz de la farola, pudo ver lágrimas contenidas que le hacían brillar los ojos. Señor, debo ser sincera con usted. No tengo dinero para pagar el alojamiento. Gasté lo último que me quedaba en el billete de tren Aventura, creyendo que allí me esperaría alguien que me había prometido un empleo. Pero envié un telegrama a la dirección que me dieron y me lo devolvieron por desconocido. Empiezo a sospechar que me han engañado. Kate sintió cómo la ira le invadía el pecho, ardiente y protectora. Alguien la atrajo hasta California con falsas promesas. Así parece. Ella se quedó de pie, aferrándose a su bolsa, tratando de mantener un poco de dignidad. Pero eso no es asunto suyo. Me las arreglaré. Quizás el jefe de estación me permita dormir dentro de la estación hasta que encuentre trabajo mañana. El jefe de estación cierra con llave y se va a casa con su familia todas las noches sin falta. Y no, no pasarás la noche en este banco. Las palabras salieron con más fuerza de la que Katie pretendía y suavizó el tono. Lo siento, no era mi intención hablar con tanta dureza, pero mi madre se levantaría de su tumba y me perseguiría el resto de mis días si dejara a una señora en una situación así. Tengo una propuesta, si quiere escucharla. La sospecha nubló sus rasgos y él no podía culparla. Un hombre extraño que ofrece ayuda a una mujer vulnerable rara vez termina bien en la historia de nadie. ¿Qué tipo de propuesta? Del tipo en el que yo pago una habitación en casa de la señora Chen para pasar la noche y mañana usted viene a mi rancho y habla con mi ama de llaves, la señora Rodríguez. Lleva meses pidiéndome que contrate a alguien para ayudarla. Se está haciendo mayor y el trabajo es demasiado para ella sola. No puedo prometerle que sea el tipo de empleo que esperaba, pero es un trabajo honesto con un sueldo justo, alojamiento y manutención incluidos. Si después de un periodo de prueba no le gusta, le pagaré el billete de tren para que vaya a donde quiera. Ella lo estudió durante un largo momento, con sus ojos color tormenta, buscando en su rostro motivos ocultos. O es usted un hombre muy amable o muy peligroso, y aún no puedo determinar cuál de las dos cosas.
Supongo que tendrá que confiar en su instinto, señorita. Pero le doy mi palabra como cristiano y como hijo de mi madre de que no pretendo hacerle ningún daño. Solo intento ayudarla. ¿Por qué? La pregunta fue directa, despojada de cortesías sociales por el agotamiento y el miedo. Usted no me conoce. Podría ser cualquiera. Un ladrón, un mentiroso, alguien que huye de la ley. Cade lo consideró. ¿Es usted alguna de esas cosas? No, entonces, ¿por qué cuestiona que alguien quiera ayudarla? Sus ojos se llenaron de lágrimas de nuevo, y esta vez una se deslizó por su mejilla antes de que pudiera secarla. Porque según mi experiencia, señor, nadie hace nada sin querer algo a cambio. La amargura en su voz contaba una historia que Kate no necesitaba escuchar en detalle para comprender. O alguien la había herido, probablemente recientemente, probablemente de gravedad. Lamento que haya tenido esa experiencia, pero mi recompensa es sencilla. Necesito ayuda en mi rancho y tú necesitas un empleo y un lugar seguro donde quedarte. Es un intercambio justo, nada más. Ella se quedó allí un momento más, sopesando sus muy limitadas opciones frente a su orgullo y su miedo. Finalmente, asintió con la cabeza. Acepto su oferta, señor, y le agradezco su amabilidad. Me llamo Grace Rosewood, Kate Harlow. Él le tendió la mano y ella se la estrechó con una firmeza sorprendente, a pesar de su evidente agotamiento. Ahora, vamos a instalarte en casa de la señora Chen antes de que te derrumbes por el hambre y el cansancio. ¿Has comido hoy? Grace dudó y luego negó con la cabeza. No desde ayer por la mañana. Kate murmuró algo entre dientes que su madre sin duda no habría aprobado y cogió su bolsa de viaje a pesar de sus protestas. Entonces primero pasaremos por el restaurante. No puedes tomar ninguna decisión razonable con el estómago vacío. El restaurante de la señora Chen, conectado a su pensión, era un pequeño local que olía a jengibre y ajo y a la extraña pero agradable fusión de técnicas culinarias chinas aplicadas a ingredientes californianos. La propia señora Chen era una mujer formidable de unos 50 años que había llegado a California durante la fiebre del oro y había logrado prosperar cuando tantos otros de sus compatriotas habían sufrido. Echó un vistazo al rostro pálido y la delgada figura de Grace y empezó a traer comida sin preguntar qué querían pedir. Grace comió con los modales cuidadosos de alguien a quien le habían enseñado el comportamiento adecuado, pero con la desesperación de alguien que tenía mucha hambre. Kate la observaba desde su plato de verduras y terneras salteadas, tratando de reconstruir su historia a partir de las pistas que ella le daba. Educada en Oriente, con buenos modales, pero en una situación difícil, huyendo de algo o de alguien, probablemente atraída a California por una promesa que resultó ser falsa. No era una historia infrecuente en aquellos años posteriores a la Guerra Civil, cuando tanta gente intentaba empezar de nuevo, escapar del pasado, encontrar algo mejor en el oeste. ¿Cuánto tiempo llevas viajando?, le preguntó cuando ella hubo saciado su hambre. 3 semanas, el tren de Boston a San Francisco, luego por la costa hasta Ventura. Ella levantó la vista de su plato. Lo siento, estoy siendo muy grosera comiendo así. Estás siendo humana. No tienes por qué disculparte. Katie le sirvió más té de la tetera que la señora Chen había dejado sobre la mesa. ¿Qué te dijeron que harías aquí? Grace dudó, pero luego pareció decidir que le debía al menos parte de la verdad. Me contrataron a través de un anuncio para ser institutriz de una familia que supuestamente se iba a instalar en Ventura. Mantuve correspondencia con una tal señora Adelaide Winters durante 2 meses. Me envió dinero para el billete de tren y me dijo que me esperaría en la estación. Cuando llegué y no estaba allí, supuse que se había producido algún retraso, pero el telegrama que envié me fue devuelto con la indicación de que no existía ninguna persona con ese nombre en esa dirección. Ahora sospecho que todo era un montaje. ¿Con qué propósito? No lo sé. La voz de Grace era tensa. Quizás la cruel idea de diversión de alguien. Quizás algo peor que tuve la suerte de evitar. Kate sintió que esa ira protectora se encendía de nuevo. Había gente en este mundo que se aprovechaba de los vulnerables, y le hervía la sangre al pensar que alguien se hubiera fijado en Grace,
atrayéndola al otro lado del país solo para abandonarla. Bueno, su pérdida es mi ganancia, si me permite decirlo. La señora Rodríguez realmente necesita ayuda y es muy exigente con las personas con las que trabaja. Pero creo que ustedes dos podrían encajar bien. ¿Qué tipo de rancho tiene, señor Harlow? Ganado, principalmente unas 500 cabezas en este momento, aunque estamos buscando expandirnos si esta sequía termina. No somos la operación más grande del condado, pero nos va bien. El rancho ha pertenecido a mi familia desde que mi abuelo compró la concesión de tierras a una de las antiguas familias españolas en 1855. Mi padre lo convirtió en algo importante antes de fallecer. Kate se encontró hablando más de lo habitual. Había algo en el silencio atento de Grace que le hacía hablar. Ahora solo estoy yo, al frente del negocio, con la ayuda de algunos peones y la señora Rodríguez, que se encarga de la casa. Mi hermano menor se fue al este para estudiar en la universidad y decidió quedarse allí. No puedo culparlo. La vida en el rancho no es para todo el mundo. Suena encantador, dijo Grace en voz baja. Nunca he visto un rancho en funcionamiento. Entonces mañana te espera una experiencia nueva. Kede sonrió y obtuvo a cambio una pequeña y vacilante sonrisa que hizo que algo cálido se desplegara en su pecho. Cuando terminaron de comer, Kate acompañó a Grace hasta la pensión de la señora Chen. Pagó 3 noches por adelantado a pesar de las protestas de Grace y la dejó en las manos capaces de la señora Chen, con instrucciones de que le avisara si necesitaba algo. Recogió sus caballos de la caballeriza y emprendió el viaje de 1 hora de vuelta a su rancho, bajo un cielo brillante de estrellas. Su mente estaba llena de ojos color tormenta y del enigma de Grace Rosewood. La casa del rancho estaba a oscuras cuando llegó, excepto por la lámpara que la señora Rodríguez siempre dejaba encendida en la ventana de la cocina. Acomodó los caballos, descargó sus provisiones en el granero para clasificarlas al día siguiente y entró por la puerta trasera. En la mesa le esperaba un plato de comida envuelto en un paño, junto con una nota escrita con la cuidadosa letra de la señora Rodríguez, recordándole que trabajaba demasiado y que debía cuidarse más. Sonrió, comió con gratitud la comida fría y se acostó con la mente aún dando vueltas a la misteriosa mujer que había encontrado en la estación de tren. La mañana siguiente amaneció clara y cálida, prometiendo otro día caluroso de octubre. Kate se levantó antes del amanecer, como siempre, para revisar el ganado y los caballos, reunirse con sus capataces para hablar del horario de trabajo y comprobar los niveles de agua de los pozos y arroyos. La sequía era preocupante, pero aún no crítica. Tenían tiempo, si las lluvias invernales llegaban como debían. A media mañana, se había lavado, se había puesto ropa un poco más limpia y había enganchado el carro para volver a Ventura. La señora Rodríguez se encontró con él en el patio mientras revisaba el arnés. Tenía 63 años, había trabajado para la familia Harlow desde antes de que Kate naciera y tenía toda la intención de continuar hasta que cayera muerta. A pesar de las amables sugerencias de Cad de que tal vez debería tomarse las cosas con más calma, vas a volver a la ciudad. Ayer mismo estuviste allí. Voy a traer a alguien conmigo, una posible empleada para ayudarte con la casa. La señora Rodríguez arqueó las cejas hacia su canosa línea del cabello. ¿Has encontrado a alguien? ¿Quién? Una mujer que llegó ayer a Ventura con falsas pretensiones. Necesita trabajo. Tú necesitas ayuda. Pensé que al menos podrías conocerla y ver si os lleváis bien. ¿Cómo se llama? Grace Rosewood. Es educada, tiene buenos modales y, según me ha dicho la señora Chen, esta mañana cuando he pasado por allí, ha hecho su cama y ha intentado ayudar con el servicio de desayuno sin que se lo pidieran. Una sonrisa se dibujó en el rostro curtido de la señora Rodríguez. La señora Chan la aprueba. Es una buena recomendación. De acuerdo, señor Cade, traiga a esta Grace Rosewood y la veremos. Pero no prometo nada, no esperaría menos. El trayecto hasta Ventura duró 45 minutos, con la carreta siguiendo el camino de tierra que serpenteaba entre colinas doradas salpicadas de robles. Cade se sentía extrañamente nervioso, preocupado por si Grace hubiera cambiado de opinión durante la noche o, peor aún, hubiera desaparecido por completo. Pero cuando se detuvo frente a la pensión de la señora Chen,
Grace estaba sentada en el porche delantero, con su bolsa de viaje a los pies, luciendo descansada y considerablemente más serena que la noche anterior. Había limpiado y remendado su vestido verde, se había recogido el cabello castaño rojizo en un moño pulcro en la nuca y se movía con la postura erguida de alguien decidido a no dejarse intimidar. Cuando vio la carreta de Cad, algo que podría haber sido alivio, cruzó su rostro antes de que lo ocultara con un saludo cortés. Buenos días, señor Harlow. Espero no haberlo hecho esperar. En absoluto, señorita Rosewood. Acabo de llegar. Saltó de la carreta, cogió su bolsa y la colocó con cuidado en la parte trasera. ¿Está lista para ver el rancho? Yo sí. Ella le permitió que la ayudara a subir al asiento de la carreta, con la mano ligera en la de él. Gracias de nuevo por esta oportunidad. Le prometo que soy muy trabajadora. No lo dudo. Kate se subió a su lado y asusó a los caballos. Mientras se alejaban del pueblo, era muy consciente de la presencia de ella a su lado, el ligero aroma a jabón de lavanda que desprendía, la forma en que la señora Chen se sentaba con las manos cruzadas en el regazo, pero con los ojos absortos en el paisaje que les rodeaba. Es precioso aquí, dijo en voz baja mientras subían por las colinas. Tan diferente de Boston. Todo es tan abierto, tan dorado. Espera a la primavera, dijo Kate. Cuando llegan las lluvias, estas colinas se vuelven verdes y las flores silvestres lo cubren todo como una alfombra. Es algo digno de ver. Espero seguir aquí para verlo. Había algo en su voz que hizo que Kate la mirara. ¿Estás pensando en marcharte? No sé qué estoy pensando. Sinceramente, hace una semana creía tener mi futuro planeado. Ahora no estoy segura de nada. Ella lo miró con expresión vulnerable. Gracias por no hacerme 1000 preguntas sobre mi situación. Sé que debo parecer terriblemente misteriosa y probablemente sospechosa. Todo el mundo tiene un pasado, señorita Rosewood. Aquí, la gente no suele entrometerse demasiado. Lo que importa es quién eres ahora y qué vas a hacer en el futuro. ¿De verdad es así como funciona a veces en California cuando la gente es decente? Guió a los caballos alrededor de un tramo accidentado del camino. Además, supongo que si quieres contarme algo, lo harás cuando te apetezca. Todavía no soy su empleador. Eso es algo entre usted y la señora Rodríguez. Cabalgaron en un cómodo silencio durante un rato, con las ruedas del carro chirriando y los cascos de los caballos pisando con firmeza el camino de tierra compacta. El sol de la mañana subía, calentando el aire y desprendiendo el aroma de la hierba seca y los eucaliptos. Un halcón volaba en círculos sobre sus cabezas, aprovechando las corrientes térmicas. Y a lo lejos, un coyote trotaba entre la maleza, absorto en sus propios asuntos. ¿Puedo preguntarle algo, señor Harlow? Dijo Grace al fin. Por supuesto. ¿Por qué no se ha casado? Tiene un rancho próspero, es amable, es evidente que es capaz. Me sorprende que ninguna mujer lo haya atrapado hace tiempo. Kate sintió que el calor le subía por el cuello. Esa es una pregunta directa, señorita Rosewood. Le pido disculpas, me he extralimitado. No, no pasa nada, solo que es inesperado. Él pensó en cómo responder. Supongo que he estado demasiado ocupado manteniendo el rancho en funcionamiento como para pensar mucho en el amor. Mi padre murió inesperadamente y tuve que hacerme cargo de todo a los 24 años. Entre aprender a dirigir el negocio y cuidar de mi madre en su última enfermedad, no me quedaba mucho tiempo para socializar, y ahora supongo que me he acostumbrado a mi estilo de vida. El rancho es mi vida. Eso suena solitario. Lo era, aunque Kate no se lo había admitido a sí mismo, hasta que Grace lo dijo en voz alta. Pero también es satisfactorio. Construir algo, cuidar la tierra y los animales, dar empleo a buenas personas. Eso tiene valor. Sí, Grace estaba de acuerdo, pero también tiene valor compartir tu vida con alguien. O eso he oído. No tengo experiencia personal en el tema. Nunca te cortejaron en Boston. Ahora era Grace quien dudaba. Estuve comprometida durante un tiempo. Terminó mal. Esa es parte de la razón por la que estaba tan ansiosa por venir a California. Quería empezar en un lugar nuevo donde nadie me conociera ni supiera mi historia. Y en cambio, terminaste varada en una estación de tren sin perspectivas y sin dinero.
En cambio, terminé siendo rescatada por un amable vaquero que se compadeció de mí. Sonrió y eso transformó todo su rostro, pasando de ser simplemente bonita a genuinamente hermosa. Quizás California vaya a funcionar después de todo. Llegaron al rancho una hora más tarde, tras subir una colina que revelaba el valle que se extendía ante ellos. La casa del rancho era una estructura larga y baja construida con adobe y madera, con un amplio porche que recorría la parte delantera y un techo de tejas rojas al antiguo estilo español. Detrás había un granero, el dormitorio para los peones del rancho, varias dependencias y un corral. El ganado salpicaba las laderas y Kate podía ver a varios de sus hombres trabajando en la distancia, sus figuras pequeñas contra el vasto paisaje. Oh, suspiró Grace. Es maravilloso. El orgullo se apoderó del pecho de Kate. Es mi hogar. La señora Rodríguez salió al porche cuando se detuvieron, secándose las manos en el delantal. Kate hizo las presentaciones y las dos mujeres se evaluaron mutuamente con la franqueza propia de personas que conocen su propio valor. Tras un momento, la señora Rodríguez sonrió. Pase, señorita Rosewood. Hablemos y le enseñaré la casa. Señor Cade, ¿no tiene trabajo que hacer? Era una clara despedida. Kate sonrió y se tocó el sombrero. Sí, señora. Estaré en el Prado Sur si me necesita. Desenganchó los caballos y se dirigió de nuevo a reunirse con sus hombres, pero su mente permaneció en la casa con Grace y la señora Rodríguez. Esperaba que se llevaran bien. Esperaba que Grace se quedara. Se sorprendió al darse cuenta de lo mucho que lo deseaba. La conocía desde hacía menos de un día y, sin embargo, ya se había ganado su confianza como ninguna otra mujer lo había hecho antes. Cuando regresó a la casa esa noche, polvoriento y cansado tras un largo día arreglando vallas y trasladando ganado, un olor maravilloso salía de la cocina. Se lavó en la bomba exterior y entró por la puerta trasera para encontrar a la señora Rodríguez y a Grace trabajando juntas para poner la mesa. Sus movimientos ya estaban sincronizados, como los de personas que habían encontrado un ritmo. Se reían de algo. Grace tenía la cara enrojecida por el calor de la cocina. El pelo se le escapaba de las horquillas y le enmarcaba el rostro con rizos. Levantó la vista cuando Kate entró y su sonrisa le hizo saltar el corazón. Señor Harlow, espero que tenga hambre. La señora Rodríguez me ha estado enseñando a hacer enchiladas. Muerto de hambre, dijo, y se dio cuenta de que era cierto. Así que supongo que ustedes dos se llevan bien. La señorita Grace aprende rápido y no le importa trabajar duro, dijo la señora Rodríguez con aprobación. Puede quedarse. Si la oferta sigue en pie, añadió Grace rápidamente, mirando a Kate. Sé que dijiste que dependía de la aprobación de la señora Rodríguez. La oferta sigue en pie. Bienvenida a Rancho Harlow, señorita Rosewood. El alivio que se reflejó en el rostro de Grace era doloroso de ver, porque revelaba lo preocupada que había estado, lo mucho que necesitaba esta oportunidad. Gracias. Prometo que no les decepcionaré. Durante la cena de esa noche, Grace les contó un poco más sobre sí misma, editando cuidadosamente la información, sospechaba Kate, pero dándoles los datos básicos. Tenía 23 años y era la única hija de un profesor de Boston que había fallecido hacía 5 años, dejándola sin familia y con recursos limitados. Había estado trabajando como acompañante de una anciana hasta la muerte de esta a principios de año, momento en el que la familia la había echado sin apenas referencias. La falsa promesa de trabajo en California le había parecido una providencia en ese momento. Debería haber sabido que era demasiado bueno para ser verdad, dijo, empujando la comida en su plato. Un salario generoso, gastos de viaje pagados, una familia desesperada por una institutriz bien educada. Pero yo quería creerlo tanto que ignoré todas las señales de advertencia. No fue una tontería, dijo la señora Rodríguez con firmeza. Fue esperanza. Eso es diferente. Y mire, le ha traído aquí, ¿no? A veces lo que parece mala suerte es en realidad buena suerte disfrazada. Kate miró a Grace a los ojos al otro lado de la mesa y vio reflejados allí sus propios pensamientos. Quizá la señora Rodríguez tenía razón. Quizás la desgracia de Grace era en realidad lo mejor que les podía haber pasado a ambos.
A partir de entonces, los días siguieron un patrón. Grace demostró ser todo lo que había prometido, trabajadora y rápida para aprender. Ayudaba a la señora Rodríguez con las interminables tareas de mantener la casa de un rancho en funcionamiento, cocinando, limpiando, remendando y conservando. Pero también aportó su formación, reorganizando las caóticas cuentas de CAD en ordenados libros de contabilidad, escribiendo cartas comerciales con una elegancia y claridad que impresionaban a sus compradores, e incluso enseñando a leer a algunos de los peones más jóvenes por las tardes, cuando terminaban el trabajo. Kate se encontró organizando su horario para estar más a menudo en casa, atraído por la presencia de Grace de una manera que no acababa de comprender. Venía a comer y la encontraba en la cocina con una flor en la nariz, riéndose de algo que había dicho la señora Rodríguez. O trabajaba en sus cuentas por la noche y ella se sentaba frente a él con sus remiendos y hablaban de todo y de nada hasta que las lámparas se apagaban. Ella le hablaba de Boston, de los libros que le gustaban, del trabajo de su padre en la universidad. Él le hablaba del rancho, de su infancia salvaje en esas colinas, de sus sueños para el futuro. Era fácil hablar con ella, se interesaba de verdad por lo que él decía y le hacía preguntas inteligentes que le hacían pensar en las cosas de otra manera. Pasó un mes, luego dos, el tiempo se enfrió y finalmente llegaron las lluvias invernales, que tiñeron de verde las colinas doradas, tal y como Kate había prometido. Grace se paró en el porche y observó la primera tormenta de verdad con asombro en su rostro, respirando el olor de la tierra húmeda y el césped. Es mágico, dijo cuando Kay se unió a ella, ambos empapándose lentamente por la lluvia que soplaba. Nunca he visto una lluvia como esta. Esto no es nada. Espera hasta enero o febrero. Las tormentas pueden durar días. La miró mientras la lluvia golpeaba su piel y su cabello y sintió que algo cambiaba en su pecho. ¿Eres feliz aquí, Grace? Ella se volvió hacia él, con sus ojos gris verdosos llenos de seriedad. Más feliz de lo que he sido en años, quizá más feliz que nunca. Me alegro. Él quería decir más. Quería decirle que ella se había convertido en algo esencial en su vida, mucho más allá de su ayuda con las tareas domésticas. Pero las palabras se le atragantaron en la garganta, retenidas por el miedo y la incertidumbre. ¿Y si ella no sentía lo mismo? ¿Y si decírselo arruinaba la cómoda amistad que habían construido? Pero Grace lo miraba con una expresión que le cortó la respiración, algo suave y maravillado, lleno de posibilidades. Cade, dijo, usando su nombre por primera vez, necesito decirte algo. ¿Qué es? Creo que me estoy enamorando de ti. Las palabras quedaron suspendidas entre ellos bajo la lluvia, sinceras, vulnerables y aterradoras. El corazón de Kate latía con fuerza en su pecho. Grace, no tienes que decir nada, dijo ella rápidamente. Sé que solo soy tu empleada y que simplemente estabas siendo amable con alguien que lo necesitaba. Pero no podía seguir fingiendo que no sentía lo que sentía. Has sido tan buena conmigo. Me has dado un hogar y un propósito, y me has tratado con mucho respeto. Y en algún momento, dejé de pensar en ti como mi jefa y empecé a pensar en ti como mi todo. Grace, para. Kate dio un paso hacia ella, lo suficiente como para ver las gotas de lluvia en sus pestañas. Déjame hablar. He estado medio enamorado de ti desde que te encontré en esa estación de tren, con aspecto perdido, valiente y absolutamente hermosa. No te ofrecí trabajo solo por ser amable. Te lo ofrecí porque no podía soportar la idea de que te fueras, de no volver a verte nunca más. Desde entonces, cada día has hecho mi vida mejor con solo estar en ella. Así que, si te estás enamorando de mí, debes saber que yo ya lo estoy. Ella abrió mucho los ojos. De verdad, de verdad. Él levantó la mano y le tocó la cara, su áspera mano de ranchero suave contra la piel mojada por la lluvia de ella. Te amo, Grace Rosewood. Creo que te he amado desde el principio. Entonces bésame, susurró ella. Por favor. Katie no necesitó que se lo pidieran dos veces. La trajo hacia sus brazos y la besó bajo la lluvia. Y fue todo lo que había soñado durante meses, pero mejor porque era real. Grace le devolvió el beso con una pasión que lo sorprendió y lo deleitó,
rodeándole el cuello con los brazos y apretándose contra él. Se quedaron allí bajo la lluvia, besándose como adolescentes, hasta que la señora Rodríguez les llamó desde dentro para decirles que iban a morir de frío y que tenían que entrar inmediatamente. Se separaron, riendo, sin aliento, y Kate tomó la mano de Grace y la llevó dentro, donde la señora Rodríguez les esperaba con toallas y café caliente y una sonrisa cómplice que decía que lo había visto venir mucho antes que ellos. Ya era hora, dijo, entregándoles una toalla a cada uno. Ahora secaos antes de que mojéis todo mi suelo limpio. Después de eso todo cambió y nada cambió. Seguían trabajando juntos, compartiendo comidas y conversaciones. Pero ahora había besos robados en el granero y manos entrelazadas bajo la mesa del comedor y largas charlas en el porche sobre su futuro juntos. Kate cortejó a Grace como es debido, a pesar de los contratiempos. Rodríguez ponía los ojos en blanco ante tanta formalidad, pero le traía flores silvestres de las colinas y la llevaba en carruaje para mostrarle toda la extensión del rancho. Grace floreció bajo tanta atención, su confianza creció y las sombras de su difícil pasado se desvanecieron. 3 meses después de aquel primer beso bajo la lluvia, en una brillante mañana de febrero, con las colinas verdes y cubiertas de flores silvestres, Kate le pidió a Grace que se casara con él. Lo hizo sin anillo, sin palabras bonitas, solo ellos dos de pie en un campo de amapolas mientras sus caballos pastaban cerca. Quiero pasar el resto de mi vida contigo, dijo simplemente. Quiero construir un futuro juntos, llenar este rancho de niños y risas, envejecer viendo cambiar las estaciones. ¿Quieres casarte conmigo, Grace? Sí, dijo ella, con los ojos brillantes de lágrimas. Sí, 1000 veces sí. Se casaron 6 semanas después en una sencilla ceremonia en la iglesia misionera de Ventura, con la señora Rodríguez y los peones del rancho como testigos. Grace llevaba un vestido nuevo de color azul pálido que resaltaba sus ojos y Katie llevaba su mejor traje, que no se había puesto desde el funeral de su padre. El sacerdote los bendijo en español y en inglés. Y cuando Kate besó a su novia, sintió que todo su mundo encajaba en su sitio con una certeza que le llegaba hasta lo más profundo. Su noche de bodas fue tierna, torpe y maravillosa. Ambos estaban nerviosos y ansiosos, y tan enamorados que les dolía físicamente. Grace se mostró tímida al principio, pero Kate fue paciente, y por la mañana ya habían descubierto los ritmos del otro en esta nueva forma de relación, añadiendo la intimidad física a la intimidad emocional que ya habían construido. La vida como pareja casada les sentaba bien a ambos. Grace se hizo cargo de una mayor parte de la gestión del rancho, y su formación y sus habilidades organizativas resultaron muy valiosas a medida que ampliaban el negocio. Kate confiaba en su criterio como nunca había confiado en nadie, confiando en su instinto y valorando sus opiniones. Eran socios en todos los sentidos de la palabra, trabajando codo con codo para construir algo fuerte y duradero. Un año después de su boda, Grace anunció que estaba embarazada. Kate gritó de alegría, la levantó y la hizo girar hasta que ella se mareó y se echó a reír, rogándole que la bajara. La señora Rodríguez lloró de alegría y enseguida empezó a tejer mantitas y a planear la habitación del bebé. Su hijo nació en octubre de 1884, 2 años después de que Grace llegara a Ventura. Lo llamaron Thomas en honor al padre de Cad, y era sano, ruidoso y perfecto. Kate sostuvo a su hijo por primera vez y sintió como las lágrimas le corrían por la cara. Abrumado por la enormidad del amor que sentía, la responsabilidad y el privilegio de ser el padre de este niño, Grace se recuperó rápidamente del parto y pronto volvió a ocuparse de las cuentas del rancho, con el pequeño Thomas durmiendo en una cuna junto a su escritorio. Contrataron a más personal para aliviar la carga de la señora Rodríguez, que se estaba haciendo mayor y merecía pasar más tiempo con sus propios nietos en la ciudad. El rancho prosperó, la sequía terminó por completo y la cuidadosa gestión de Cad y la perspicacia empresarial de Grace lo convirtieron en uno de los negocios más exitosos del condado. 2 años más tarde nació su hija. La llamaron Elena, en honor a la madre de Cad, y tenía el pelo oscuro de su padre y los ojos color tormenta de su madre.
Thomas estaba encantado con su hermanita, revoloteando alrededor de su cuna y llevándole flores y piedras interesantes que encontraba en el jardín. La casa del rancho, que antes parecía demasiado grande y vacía, ahora estaba llena de vida, ruido y amor. Los años pasaron de la mejor manera, llenos de trabajo y risas, y de los pequeños triunfos y retos de criar una familia y dirigir un rancho. Thomas y Alina crecieron fuertes y sanos, aprendiendo a montar a caballo casi antes de saber andar, corriendo libremente por las colinas como había hecho Katie de niño. Grace les enseñó las letras y los números, inculcándoles su amor por los libros y el aprendizaje. Katie les enseñó sobre la tierra, sobre la responsabilidad y el trabajo duro, y sobre tratar a las personas con respeto. En 1890, Grace dio a luz a su tercer hijo, otro niño al que llamaron Samuel. Para entonces, Thomas tenía 6 años y Alina 4, y la casa era un maravilloso caos con 3 niños llenándola de energía. La señora Rodríguez se había jubilado por completo y vivía en una casita que Kate había construido para ella en los límites de la propiedad, donde podía estar cerca, pero tener su propio espacio. A menudo subía a la casa principal, mimando a sus nietos sustitutos y ofreciendo a Grace consejos que ella no había pedido, pero que en secreto agradecía. Kate veía crecer a sus hijos con una satisfacción que nunca había imaginado posible. Thomas era serio y estudioso como su madre, siempre haciendo preguntas y queriendo entender cómo funcionaban las cosas. Elina era audaz y valiente, trepaba a los árboles y cazaba serpientes, y declaraba que de mayor sería vaquera. Samuel aún era demasiado pequeño para mostrar toda su personalidad, pero era dulce y risueño, y alegraba cualquier estancia en la que entraba. En las tranquilas tardes, cuando los niños por fin se dormían y el rancho se calmaba por la noche, Kate y Grace se sentaban en el porche y contemplaban las estrellas. Grace se recostaba contra el hombro de Kate, él la rodeaba con el brazo y hablaban de su día o se sentaban en un cómodo silencio, simplemente disfrutando de la presencia del otro. ¿Alguna vez piensas en aquel día en la estación de tren? Preguntó Grace una noche, cuando Samuel tenía unos 6 meses. Qué diferentes podrían haber sido nuestras vidas si no te hubieras detenido a hablar conmigo. A veces pienso en ello, admitió Kate, pero no creo que hubiera podido pasar de largo, aunque lo hubiera intentado. Algo en ti me atrajo desde el primer momento. Ese día estaba tan asustada, tan perdida y sola. Y entonces apareciste tú, como salido de una novela. Un vaquero guapo que se ofrecía a ayudar sin esperar nada a cambio. Grace ladeó la cabeza para mirarlo. Tú me salvaste, Kate, en todos los sentidos en que se puede salvar a una persona. Nos salvamos mutuamente, corrigió él con delicadeza. Me sentía solo antes de que llegaras, aunque no me diera cuenta. Vivía mecánicamente, pero no estaba realmente vivo. Tú trajiste color, luz y sentido a todo. Hiciste de esta casa un hogar. Grace lo besó entonces, lento y dulce, lleno de años de amor. Estoy muy agradecida por las falsas promesas y las direcciones equivocadas. Sin ellas, nunca te habría encontrado. Los años siguieron pasando, cada uno añadiendo capas a su vida juntos. Thomas se fue a la universidad cuando cumplió 18 años, estudiando agricultura para poder volver y ayudar a dirigir el rancho con técnicas modernas. Elina, fiel a su declaración de infancia, se convirtió en una consumada amazona y ayudó a entrenar los caballos del rancho, ganándose una reputación en todo el condado por su habilidad. Samuel mostró interés por el aspecto empresarial, pasando horas con Grace, revisando las cuentas y aprendiendo sobre contratos y negociaciones. Kate y Grace envejecieron juntos. Su cabello se volvió gris. Sus rostros adquirieron arrugas y carácter, pero el amor entre ellos nunca se apagó. Si acaso se profundizó con el tiempo, y la pasión de sus primeros años maduró hasta convertirse en algo más rico y profundo. Se conocían completamente, podían leer el estado de ánimo del otro con una mirada, terminaban las frases del otro sin pensarlo. En 1905, Thomas se casó con una joven inteligente llamada Catherine. Poco después, le dieron a Kate y Grace su primer nieto. Al sostener a ese bebé, Kate sintió que el círculo de la vida se completaba de una manera que le llenaba el corazón de alegría. Ahí estaba el futuro,
la continuación de todo lo que él y Grace habían construido juntos. Elena se casó unos años más tarde, eligiendo a un compañero ganadero que compartía su amor por los caballos y la tierra. Samuel acabó haciéndose cargo de la mayor parte de la gestión diaria del rancho, ya que tenía un don para los negocios que permitió a Kate dar un paso atrás y disfrutar de un ritmo de vida más pausado. Llegaron más nietos, llenando el rancho de voces jóvenes y energía que le recordaban a Kate cuando sus propios hijos eran pequeños. En su 30º aniversario de boda, en 1915, Kate llevó a Grace de vuelta a Ventura, a la estación de tren donde se habían conocido. La estación había sido renovada y ampliada a lo largo de los años, pero el banco donde Grace se había sentado seguía allí, desgastado y deteriorado, pero sólido. Hace 33 años, vi a una mujer sentada en este banco con aspecto perdido y valiente, dijo Kate, tomando la mano de Grace. Le pregunté a dónde se dirigía y ella cambió toda mi vida. No me dirigía a ningún sitio, dijo Grace en voz baja. No tenía ningún plan, ningún futuro, ninguna esperanza. Y entonces apareciste tú y me lo ofreciste todo. Hemos tenido una buena vida, ¿no es así? La mejor vida. Grace se inclinó hacia él y se quedaron allí de pie durante mucho tiempo, recordando y agradecidos. Regresaron al rancho esa tarde, cuando el sol se ponía y pintaba las colinas de tonos dorados y anaranjados. Sus hijos y nietos habían preparado una fiesta sorpresa que llenó la casa de familiares, amigos y celebración. Había comida, música y risas. Se contaron historias y se compartieron recuerdos. Kate miró a su alrededor y contempló todo lo que él y Grace habían creado juntos. Todo el amor y la vida que habían surgido de aquel encuentro fortuito en una estación de tren hacía tantos años y se sintió inmensamente bendecido. Cuando la fiesta terminó y la gente comenzó a marcharse, Kate y Grace se escabulleron a su lugar favorito en el porche. Las estrellas brillaban claras y nítidas en el cielo de California. La mano de Grace era cálida, familiar y querida. Te quiero, dijo Kate, con palabras tan sinceras ahora como la primera vez que se las dijo bajo la lluvia, hacía tantos años. Yo también te quiero, respondió Grace. Siempre te he querido y siempre te querré. Se sentaron juntos en la oscuridad, dos almas que se habían encontrado contra todo pronóstico y que habían construido una vida llena de significado, propósito y amor profundo y duradero. El rancho estaba tranquilo a su alrededor, preparado para la noche, seguro gracias a los cimientos que habían construido. Sus hijos habían crecido y prosperado. Sus nietos estaban sanos y felices. La tierra era próspera. El futuro era brillante. Era, pensó Kate mientras Grace descansaba la cabeza en su hombro, más de lo que jamás hubiera podido soñar aquel día en que vio a una mujer sentada sola en la estación de tren y encontró el valor para hacerle una simple pregunta. ¿A dónde va, señorita? Resultó que ella se dirigía exactamente al lugar donde debía estar, a la vida, el amor y la familia que la habían estado esperando todo este tiempo. Ambos se dirigían al hogar del otro, solo que aún no lo sabían, y eso, más que nada, era el mayor regalo de todos. Los años siguientes continuaron trayendo alegría y ocasionalmente tristeza, como ocurre en todas las vidas. La señora Rodríguez falleció pacíficamente mientras dormía a la edad de 89 años, rodeada de la familia que la amaba. Kate y Grace la lloraron profundamente, ya que había sido ella quien los había unido y bendecido su unión desde el principio. La enterraron en el pequeño cementerio de la finca con una lápida que decía, «Querida amiga y familia», porque ella había sido ambas cosas. Thomas acabó haciéndose cargo del funcionamiento completo de la finca cuando Kate cumplió 70 años. Pero Kate seguía pasando los días cabalgando por la propiedad, comprobando cosas más por costumbre que por necesidad. La vista de Grace comenzó a deteriorarse cuando entró en los 70, pero se negó a dejar que eso la frenara, memorizando la distribución de la casa y continuando gestionando lo que podía con el tacto y la memoria. Alina y su marido construyeron una casa en el extremo más alejado de la propiedad, criando a sus 4 hijos a la vista de la casa principal del rancho. Samuel y su esposa hicieron lo mismo,
creando un complejo familiar que complacía enormemente a Kate y Grace. Las cenas de los domingos se convirtieron en una tradición en la que tres generaciones se reunían alrededor de la larga mesa que se había construido para acomodarlos a todos, compartiendo comida e historias y continuando los lazos que los unían. En 1925, Kate y Grace celebraron su 40º aniversario de boda rodeados de sus hijos, nietos y un número cada vez mayor de bisnietos. Kate tenía entonces 71 años, el pelo completamente blanco y el cuerpo marcado por el desgaste de toda una vida de duro trabajo. Grace tenía 68 años y, a pesar de las arrugas que el tiempo había tallado en su rostro, seguía siendo hermosa para él. Se sentaron juntos en el mismo lugar del porche donde habían compartido tantas conversaciones a lo largo de los años, viendo a su familia celebrar en el jardín. 40 años, se maravilló Grace. Han pasado tan rápido. Los mejores 40 años de mi vida, dijo Kate, apretándole la mano. Volvería a hacerlo todo sin dudarlo. Incluso las partes difíciles, especialmente las partes difíciles, nos hicieron más fuertes. Grace sonrió y le besó en la mejilla. Eres un romántico, Kate Harlow. ¿Quién hubiera pensado que el vaquero serio que conocí en la estación de tren resultaría ser tan romántico? Tú sacas lo mejor de mí. A medida que las sombras de la tarde se alargaban, su nieto Michael se acercó con su guitarra y comenzó a tocar. Pronto se unieron otros, y sus voces se mezclaron en armonía en viejas canciones que hablaban del amor, el hogar y el paso del tiempo. Kate abrazó a Grace y se balanceó suavemente al ritmo de la música, bailando sin moverse, perdido en el momento, los recuerdos y la profunda satisfacción de una vida bien vivida. Cuando Grace falleció mientras dormía a la edad de 76 años en 1933, Kate sintió como si le hubieran arrancado la mitad de sí mismo. Habían pasado 48 años juntos, años llenos de más amor y felicidad que los que la mayoría de la gente experimenta en 3 vidas. Pero no fue suficiente. Nunca habría sido suficiente. La lloró profundamente, encontrando consuelo en sus hijos y nietos, en el rancho que habían construido juntos, en saber que ella había vivido una vida plena y feliz. Vivió otros 5 años después de la muerte de Grace, cada vez más frágil, pero manteniendo sus paseos diarios por la propiedad mientras pudo. Hablaba a menudo de Grace, manteniendo vivo su recuerdo a través de las historias que contaba a sus bisnietos, que nunca la habían conocido. Y cada año en el aniversario del día en que se conocieron, conducía hasta Ventura y se sentaba en el banco de la estación de tren, recordando el momento en que su vida había comenzado de verdad. Kate Harlow murió tranquilamente en la primavera de 1938, a la edad de 84 años, sentado en su sillón favorito en el porche, contemplando las verdes colinas que había amado toda su vida. Su familia lo enterró junto a Grace en el cementerio del rancho. Sus lápidas están una al lado de la otra, tal y como lo estuvieron en vida. El rancho continuó, pasando de generación en generación, cada una de las cuales añadió su propio capítulo a la historia, al tiempo que honraba los cimientos que Kate y Grace habían construido. Y a veces, en las tranquilas tardes, cuando la luz era la adecuada, los peones del rancho juraban que podían ver 2 figuras sentadas en el porche de la vieja casa, cogidas de la mano, contemplando juntos la puesta de sol por toda la eternidad. La historia de Kate y Grace se convirtió en una leyenda en la familia, contada y recontada a cada nueva generación. La historia de cómo un vaquero había visto a una mujer sentada en una estación de tren, perdida y sola, y le había hecho una simple pregunta que cambió sus vidas para siempre. Era un recordatorio de que el amor se podía encontrar en los lugares más inesperados, que la bondad podía transformar la tragedia en triunfo y que, a veces, las mejores cosas de la vida venían de ser lo suficientemente valiente como para acercarse a un desconocido y ofrecerle ayuda. Sus tataranietos siguen dirigiendo el rancho hoy en día, más de un siglo después de aquel fatídico encuentro en la estación de tren de Ventura. La tierra es diferente ahora, marcada por el tiempo y el progreso, pero su esencia sigue siendo la misma.
Sigue siendo un lugar construido sobre el amor y el trabajo duro, sobre la familia y el compromiso, sobre el legado de dos personas que se encontraron cuando más se necesitaban y crearon juntas algo hermoso. Y en la casa principal, cuidadosamente conservada, se encuentra la bolsa de viaje de Grace, la que agarró con tanta fuerza aquel primer día, y el sombrero desgastado de Cad, el que se quitó cuando le preguntó por primera vez a dónde se dirigía. Están colocados en un lugar de honor, como recordatorios de los comienzos y del valor que se necesita para empezar de nuevo, para confiar en un desconocido, para abrir el corazón a la posibilidad del amor. Porque a veces la historia que parece un final es en realidad solo el comienzo. A veces, sentarse solo en una estación de tren, sin ningún lugar a donde ir, es exactamente lo que necesitas para encontrar el camino a casa. Y a veces, un vaquero que le hace una simple pregunta a una mujer necesitada es en realidad el destino disfrazado, orquestando el encuentro de dos almas destinadas a pasar sus vidas juntas. Ese es el legado de Cade y Grace Harlow. No solo el rancho que construyeron o la familia que criaron, sino el testimonio del poder de la compasión y el amor. El recordatorio de que un pequeño acto de bondad puede propagarse a través del tiempo, creando ondas de bondad que tocan vidas aún por nacer. Su historia es la prueba de que el felices para siempre es real, que el amor verdadero existe y que a veces, solo a veces, los cuentos de hadas se hacen realidad. Incluso en un polvoriento andén de tren en la California de 1882. El polvo vuelve a asentarse y la noche cae sobre la frontera. Pero las historias nunca desaparecen. Suscríbete y acompáñame en la próxima travesía, porque mientras exista un camino por recorrer, el oeste seguirá vivo en cada relato que compartimos.